Bueno, estos 15 minutos la idea es darle algunos aspectos de... La pregunta es, ¿qué debo saber de electrocardiografía para hacer una guardia, para estar en una ambulancia? Y hace tanto tiempo que venimos con este tema y no nos queda duda a los cardiólogos que electrocardiografía no es fácil, o sea, no hay discusión. El problema y que nos preocupa es que a veces gente que está en lugares donde debería tener algún conocimiento no lo tiene y muchas veces ni siquiera se le hacen electrocardiograma a los pacientes, siempre y cuando tengamos aparato, lo que hablábamos antes de empezar. Pero a veces los médicos tienen los equipos y no los usan porque no saben interpretar. Es un problema grave eso, y eso es a lo que hay que por lo menos tratar de distanciarse de eso y tener idea básica de cuándo yo puedo tener un supradesnivel y saber qué hacer con ese paciente. Eso sí es un poco preocupante. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, de todo lo que pasa desde que empieza la actividad en el nodo sinusal. Y lo primero y fundamental es cómo hacer un electro correctamente. Y aquellos que tienen un equipo, también, como a veces hacen de vez en cuando lo tienen que hacer, no conocen cuestiones técnicas y por ende lo hacen mal. Entonces, lo primero es dónde tengo que poner, obviamente, los electrodos, las chapitas, rojo, brazo derecho, negro, pierna derecha, verde, pierna izquierda, amarillo, brazo izquierdo. Newell's o Colón a la derecha, Brasil a la izquierda, los más oscuros abajo. Esos son lo que me va a permitir tener las derivaciones frontales, y para lograr las derivaciones precordiales tengo que poner los que van en el tórax. Hay algunos aparatos que vienen con un solo electrodo explorador y hay otros que vienen directamente con los 6. Si tengo uno solo lo voy a ir cambiando de lugar, y si vienen los 6 los pongo de entrada y saco el registro. Y V1 va en el cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. Este es un error muy frecuente de que se lo ponga a nivel de lo que sería el foco pulmonar. Muchas veces se lo pone en el segundo espacio y da errores, y puedo ver una imagen que no es la que corresponde. B2, cuarto espacio, borde izquierdo del esternón. B3 va en una posición intermedia entre B2 y B4, que va en quinto espacio, línea hemiclavicular. B5, quinto espacio, línea axilar anterior. B6, línea axilar media. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando hago un electro es hacerlo bien. Y conocer después qué voy a medir en el electro. Y por ende, como ustedes se acuerden que es un papel milimetrado, cada cuadradito tiene en el eje de las abscisas una duración, que lo que voy a medir es tiempo, y en el eje de las ordenadas un voltaje. O sea que lo que voy a medir es un potencial, una intensidad. Y acá fíjense que cada cuadradito mide 0.04 segundos de duración y 0.1 milivoltios de voltaje. Después tiene cada 5 una raya un poquito más gruesa que también nos sirve para hacer cálculos rápidos de la frecuencia cardíaca. Siempre otro problema de error es que muchos aparatos tienen la velocidad y el electro de manera convencional se tiene que sacar en la velocidad 25 milímetros por segundo. Si yo no tengo en cuenta eso, está la posibilidad de que el aparato haya quedado en 50 y voy a estar viendo cosas que no corresponden, complejos que no corresponden, frecuencia cardíaca que no es la real. Entonces, de nuevo, cuestiones técnicas básicas, así como colocar los electrodos. La otra es la velocidad adecuada. Y después lo que se obtiene son habitualmente 12 derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Son cómo estoy viendo la actividad eléctrica desde diferentes lugares del cuerpo. Según cómo combina el aparato de manera automática cada electrodo que yo coloqué, voy a mirar siempre lo mismo, pero desde un diferente lugar, y eso permite conocer y tener diferente información. Hay 6 derivaciones bipolares o frontales, que son las bipolares D1, D2 y D3, y las unipolares ABR, ABL y ABF. Ese es el orden que está definido por convención en donde yo tengo que ir a sacar. Hoy en día además hay electros de 1 canal, de 3 canales, de 6 canales, de 12 canales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sacar en una tirita muy corta todos los 12 canales. ¿Hay alguna diferencia? No. El aparato, si anda bien, sea de 1 canal o de 12 canales, lo único que hace es que sea más paquete, más lindo, pero nada más que eso.
Inclusive vienen hoy en día electros con interpretación, que les aseguro que es bastante pobre la interpretación, porque claramente, y un concepto clave, el electro uno lo tiene que analizar en función de lo que tiene el paciente. Yo puedo describir un electro, pero no puedo concluir que tiene tal o cual patología por la descripción. Ese es un grave error. Un mismo electro en un paciente puede indicar una cosa y en otro paciente puede indicar otra cosa. Entonces, ojo con las interpretaciones. Nunca me gustó eso de que en las guardias de los hospitales le llevan al cardiólogo que está en la unidad coronaria el electro, mirame el electro y no ven al paciente. No es buena práctica. Cuando hay cosas muy claras y contundentes, sí, pero en muchos casos podemos cometer errores por no conocer al paciente. Entonces, fíjense que según cómo se combinan los electrodos, obtengo las derivaciones, pero es algo que no les interesa demasiado. Y como les dije, las precordiales también, según cómo el aparato, qué es lo que está midiendo, cuando yo pongo el electrodo en tal o cual lugar, es lo que me va a estar registrando. En enfermedad coronaria, cuando uno sospecha un síndrome coronario agudo, y sobre todo cuando uno sospecha un infarto, muchas veces van a escuchar hablar de algunas derivaciones adicionales. Por eso hablamos de 16 derivaciones, donde están las clásicas, las 12 que describí, y después en general 4 que podemos hacer extra. Hola Luis. B3R y B4R son igual que B3 y B4, pero del lado derecho, que sirven fundamentalmente para ver alteraciones del ventrículo derecho. Y después tenemos B7 y B8, perdón, esto está, sí, no está bien, pero del lado de atrás, de la parte posterior. B7 sería más allá de B6 y B8 bien en la espalda. ¿Qué veo yo con eso? La cara posterior, la cara dorsal, que muchas veces no tengo forma con un electro convencional de 12 derivaciones de tener registro de esas zonas. Solamente puedo ver cambios, lo que se llama en espejo, pero no de manera directa. Entonces, cuando está bien, esto es bastante específico del cardiólogo, pero para que sepan que hay algunas derivaciones adicionales que puede ser importante hacer y conocer. Entonces, colocar adecuadamente los electrodos, configurar el voltaje y la velocidad. Otro problema que aparece con los aparatos nuevos es que el voltaje lo va cambiando de manera automática. Si uno no está atento, rápidamente en lugar de tener el voltaje adecuado, lo cambia el aparato y el complejo que analizo de nuevo no es el adecuado. Esas cosas las tengo que tener en cuenta. Lo otro, cuando yo a ese paciente lo voy a enviar a algún lugar, que la tirita esté rotulada. Y es clave nombre, apellido, fecha y hora en que se hizo el electro. Si hay algo más, por ejemplo, puedo poner dolor 8/10, o sea, ingreso del paciente, alguna cosa que cuando después otro lo vea pueda saber. Es habitual ver tiritas donde no se sabe a qué hora fue, si había habido alguna intervención, si se dio nitroglicerina, y esa información siempre ayuda. Dijo recién Martín que, fíjense, que los síndromes coronarios agudos, a pesar de que esta técnica tiene más de 100 años, sigue siendo clave el electro para diferenciar en dos grandes grupos. Los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que ahora vamos a ver qué es, y los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Y simplemente una cosa tan sencilla, económica, reproducible, fácil de tener en la mayoría de los lugares, salvo los centros de salud que vinieron que no lo tienen, pero bueno, haciendo esa excepción, un aparato define una estrategia terapéutica, define una conducta a seguir. Entonces, a grandes rasgos, y todo eso, como dijimos, bien claramente, rápido. No, pensar, puede ser un infarto, pero no le hago el electro, no. Rápidamente hacerlo. Y tengo diagnósticos de evolución, 3 grandes grupos, la angina inestable, el infarto no Q, y lo más importante es que es lo que termina un paciente que viene con dolor de pecho, con supradesnivel del ST, puede terminar en un infarto Q, y en ese caso hay que intervenir de emergencia con estrategias de reperfusión. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando hablamos de qué terminología uno habla en electrocardiograma, en cardiopatía isquémica, hablamos habitualmente de isquemia. La isquemia se ve en la onda T, de ramas negativas y simétricas. Hablamos también de lesión o injuria, donde esa alteración se ve en el segmento ST, ahora lo vamos a ver. Y hablamos de necrosis cuando aparecen nuevas ondas Q que me definen la necrosis. Vamos a ver entonces
¿Qué uno ve cuando ve un trazado de electro? Cada latido, cada contracción, cada ciclo cardíaco va a comenzar con la onda P, que es la despolarización auricular, después está el segmento PR, viene un complejo puntudo, que es el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, después viene un momento también de silencio, donde está el segmento ST, y finalmente la repolarización ventricular, que es la onda T. La onda U no tiene mucha trascendencia y en general no la van a ver. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica y hablamos fundamentalmente de saber qué ver en un infarto, nos basamos en este punto. El punto J es donde termina el QRS y empieza lo que es el segmento ST. Esa es la parte que más van a tener que poner foco cuando estén viendo el electro de un paciente, donde quieran ver si tiene un infarto o no. Obviamente que si yo quiero ver si hay sobrecarga auricular, voy a mirar la onda P, pero ahora les quiero mostrar fundamentalmente en lo que estamos hablando, que tiene que ver con cuadros coronarios agudos, lo que pasa ahí. Y fíjense, cuando yo sospecho esto de sobredesnivel del ST o supradesnivel del ST, que puede ser sugestivo de un infarto agudo de miocardio. Hay algunas diferenciaciones y que las vamos a remarcar porque es una fuente de error gravísima y habitual. Uno habla de que cuando hay una elevación del segmento ST mayor o igual a 1.5, o sea, un cuadradito y medio por arriba de esto, en mujeres mayor o igual a 2, en varones mayores de 40 y de 2,5 en menores de 40, en las derivaciones B1 y B3. Vamos a resumir para que les quede como concepto. Yo sospecho que hay supradesnivel del ST cuando en las derivaciones B1 a B3 tengo una elevación del ST mayor o igual a 2 milímetros. Vamos a tratar de acordarnos de eso, porque esta es una definición muy técnica, muy del cardiólogo, pero después se confunden. ¿Qué quiero decir entonces cuando hablo de 2 milímetros? Que yo puedo tener en condiciones normales un poco de supradesnivel en las derivaciones B1 a B3 y que no sea patológico. Y se los cuento porque después en la última charla les voy a contar lo que es la red de infarto que hay en Rosario, donde enviamos los electros por WhatsApp. Es muy común que nos manden, y es un error muy común que nos manden electros donde tiene un poquitito, 1 milímetro de supradesnivel en B1, B2 y B3, y eso no es patológico. Entonces, acuérdense, como promedio, 2 milímetros. Si yo hasta 2 milímetros en B1, B2 y B3, puede llegar a ser normal. Pero en las demás derivaciones, con tener más o igual a 1 milímetro, ya hablo de supradesnivel del ST. Estoy hablando de 2, de 3, ABF, B4, B5, B6. ¿Está? Hay esa diferencia que uno no tiene que dejar de conocer. ¿Qué más es importante? Que yo no tenga en una sola derivación de las 12 un poquito de supradesnivel. Tengo que tenerlo por lo menos en 2 derivaciones. Y la otra que tiene que ser en ausencia fundamentalmente de bloqueo completo de rama, que es lo que puede llegar a enmascarar y que el electro no sea finalmente un infarto. Yo ahora les hablo un poquito más del bloqueo de rama. Entonces, acordámonos como promedio 2 milímetros en B1 a B3, 1 milímetro en el resto y siempre en 2 o más. Vamos a ver algún electro de qué pasa cuando una coronaria se le tapa a un paciente. Lo primero que pasa, que es la etapa hiperaguda, primeros minutos en general, hay supra del ST, pero la onda T todavía uno la puede diferenciar y está alta y picuda. Ven que acá tenía que estar el punto J, como está supranivelado. Estos son dibujitos, después vamos a ver electros reales. Cuando el paciente entra en la fase aguda, ya se mezcla el supradesnivel del ST con la T, y entonces fíjense cómo se ve todo junto, el STT, como le llamamos, con una forma convexa hacia arriba. A medida que pasan las horas, si yo no hago ninguna intervención y la arteria sigue tapada, el paciente va a empezar a instaurar lo que es la onda Q patológica, que es una onda Q ancha y profunda. El ST va a empezar a bajar, la T se va a hacer negativa y ya después, a medida que pasan las horas, días, semanas, el ST en algún momento se va a normonivelar, va a quedar la Q, la T negativa, y cuando pasa un tiempo largo, meses, años, lo único que le va a quedar al paciente es la onda Q.
Eso es lo que pasa cuando una arteria coronaria se tapa. ¿Qué quiero que hoy se acuerden? Lo que ven esto. Que identifiquen qué es lo que uno habla cuando habla de supradesnivel del ST, es que en lugar de llegar el QRS acá y arrancar ese segmento que tiene que ser isoeléctrico, acá directamente aparece todo esto que es supradesnivel del ST. Pero bueno, estos son dibujitos. Y un signo de algo peligroso, fíjense, los americanos lo asemejan a una lápida para quedarnos con el recuerdo de por qué es peligroso cuando un supradesnivel es convexo para arriba. ¿Está? Porque después vamos a ver que en algunos casos puede ser cóncavo para arriba. Entonces, acuérdense del formato, acordándose de que si no se hacen las cosas bien, puede terminar ahí. Y el electro, además, tiene un gran valor. Como les conté, sigue siendo muy barato para el problema de los cardiólogos, que nos lo pagan muy poquito, pero sigue siendo muy importante su utilidad. También me identifica qué cara, qué segmento del corazón, qué parte se puede estar infartando, y eso también me ayuda, sobre todo cuando yo después van a ver, planteamos alguna intervención. Entonces, según en qué derivaciones yo veo ese supradesnivel, puedo inferir que la cara inferior es la que está afectada, el septum, el ápice del corazón, la cara lateral baja o la cara lateral alta. O sea, mirando en dónde hay esos supradesniveles, puedo sospechar no solo qué cara, sino qué arteria está comprometida, qué arteria coronaria se le tapó al paciente. Vamos a ver ejemplos ya reales. Este es el papel milimetrado y fíjense cómo acá, en lugar de llegar, sigue. Y acá estaría el punto J, este paciente tiene supradesnivel en B1, en B2 y B3, pero más de los 2 milímetros que habíamos hablado. Entonces ahí sí debo sospechar que es patológico. Fíjense acá, miren B2, miren lo que es el supradesnivel que tiene, eso ya entonces, y fíjense que es convexo. Me tiene esto, yo no puedo no diagnosticar eso. Y esto es cosa de todavía todos los días que venga alguien, que alguien le hizo un electro y no vio eso. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de cómo verlo. Hay colegas que no quieren ver el electro, por eso digo, no lo quieren sacar, porque sacarlo implica tener que verlo. Entonces, es preocupante no tener aparato, pero también es preocupante tenerlo y no querer hacerlo. Entonces, ojo con esto. Miren cómo no es siempre el supra igual, puede ser de 2, 4, 6 milímetros, puede ser con un formato más convexo, menos, miren cómo es acá, miren cómo es acá, miren cómo es acá, pero miren cómo es acá, porque las derivaciones son diferentes. No se olviden que dije que la derivación es de dónde estamos mirando la actividad eléctrica. Acá tiene un QRS positivo, este supra es muy diferente a este, pero esto es tremendamente patológico. Otro ejemplo, en otra derivación, en D1 tiene supra, D2 tiene supra. Miren, ABF, ven que en ABF, por ejemplo, con 1 milímetro habíamos dicho que yo ya tenía que sospechar. Miren acá, 1, 2, 3 milímetros. Pero miren también acá, B5, B6, perdón, acá B4, B5, B6, B7, B8. Esto es porque ya tengo un compromiso inferolátero-dorsal. O sea, el electro también me da información del territorio comprometido. Bien. ¿Con qué tengo que hacer diagnóstico diferencial cuando veo alterado el ST? 3 cosas fundamentales. Lo que puede pasar en una pericarditis aguda, lo que puede pasar en un síndrome de repolarización precoz y lo que pasa cuando hay bloqueo de rama izquierda. Perdón. Estas 3 quiero que recuerden cuando van a ver un electro. Y la pericarditis, porque de nuevo, ¿había que mirar solo un electro? No, hay que ver por qué viene el paciente. La pericarditis, el dolor es diferente, es tipo puntada, exacerba con los movimientos sin inspiración. En general uno puede encontrar un cuadro infeccioso reciente, la mayoría de las pericarditis son virales. Y el ST, a diferencia, tiene concavidad superior. Entonces miren cómo en este caso la concavidad, y hay un dibujito que entonces cuando la convexidad es superior, hay que pensar, asustarse la lápida, en cambio está sonriente, no tanto, no me gustaría tener la pericarditis, pero es mejor que tener el infarto. Entonces, es simplemente para que uno se acuerde de esto de la convexidad o la concavidad. Igual, si un paciente tiene 50 años, lo que comentó Martín, factores de riesgo coronario, el dolor es opresivo, bueno, sospechen en un cuadro coronario, en un infarto, a pesar de que a veces no sea tan convexo. Es siempre
juntar toda la información y no decir, no, es cóncavo, no puede ser un infarto. Nada es definitivo acá, sino que hay que tener los signos de alarma y juntar todo. Hay otro síndrome que vemos mucho, que es la repolarización precoz. Es una alteración en cómo repolariza cada paciente, pero esto da un ST en general cóncavo también, parecido a la pericarditis. La onda T en general es asimétrica y prominente. Es más común en las precordiales, o sea, de B1 a B6, y en jóvenes y también en atletas. Entonces, si un paciente viene a hacerse un prequirúrgico, a hacerse un chequeo, no tiene nada, viene de la casa, desayunó, y uno le encuentra eso, yo no voy a pensar que tiene un infarto. Y a veces nos han llamado por chequeos y nos han mandado un electro pensando que era un infarto. No, ni consultó por dolor. Asociemos siempre clínica y cambios electrocardiográficos. Pero se los digo porque esto muchas veces confunde y no estamos en presencia de un infarto, sino de un síndrome electrocardiográfico que no tiene trascendencia. Por último, el bloqueo completo de rama izquierda. Este sí complejiza porque tiene alteraciones basales que hacen imposible objetivar la lesión que pasa cuando se tapa la coronaria. Entonces habitualmente veo complejos QRS anchos, habitualmente negativos en B1, B2, y lo que veo muchas veces son melladuras del complejo, como esto, y lo más importante es que vean que el complejo es ancho, que en lugar de medir 0,8, 0,10 hasta 0,11, como ustedes deberían ver habitualmente, acá ven un complejo QRS ancho. Y lo que me tengo que preguntar, ¿esto será nuevo o no? A veces, si el paciente vino a la guardia y tiene un electrocardiograma que se le hizo alguna vez, uno puede verlo y ver que ya lo tenía. Ahora, si es nuevo, o yo sospecho que es nuevo, tengo que darle el mismo valor a que si tuviera un supradesnivel del ST. O sea, dolor torácico más supradesnivel, yo pienso en infarto. Dolor torácico, típico, sospechoso, más bloqueo completo de rama izquierda, tengo que actuar de la misma manera y encarar al paciente como si fuera un infarto. ¿Está? De ahí que tiene tanta importancia el bloqueo de rama izquierda. Para concluir, ante la sospecha de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, realizar rápido un electro, como mínimo de 12, si se acuerdan, de 16. Como mínimo tengo que hacer las 12 derivaciones convencionales. Hacerlo de manera adecuada, ver bien cómo pongo los electrodos, cómo configuro el equipo, cómo se hace la rotulación. En B1 a B3 puse como promedio, acuérdense, hasta 2 milímetros, hasta menos de 2 milímetros puede ser normal. Entonces, si el paciente viene con una clínica totalmente atípica, 20 años, le duele el epigastrio, ustedes dijeron, y yo quiero ver si no tiene, y le hacen, y tiene 1 milímetro en B1, B2 y B3, eso no es un infarto. En las demás derivaciones sí, mayor o igual a 1. Siempre 2 derivaciones continuas y ante un bloqueo completo de rama izquierda nueva, pensar y tratarlo como si fuera un síndrome coronario agudo con supra. Bien, muchas gracias.